Hoy vamos a cerrar la serie Dos Casas, un Reino. Today we're going to close the series of Two Homes and One Un Kingdom. total de 6 enseñanzas con la de hoy So with today, that's a total of 6 teachings acerca de la casa de David, regarding David's home, que representa which represents el bueno, the good, en la casa de Saúl, and Saul's home, que representa el malo, which represents what is bad. el que piensa conforme al corazón del hombre, The one who thinks according to the heart of el que man. todo lo hace según 3 cosas. The one who does things according to 3 Número things. 1, One, su falta de templanza, his lack of temperance, su impaciencia. his impatience. Número 2, Number 2, su desconexión profética, his prophetic disconnection. la falta de entender el plan y el propósito de Dios. The lack of understanding God's purpose and plan. Y número 3, And number 3, el hombre que siempre the man that always, lo gobernó su ego. that his ego Como governed him. resultado de eso, And due to this, Saúl, aunque tuvo un reinado de 40 años, even though Saul had a kingship of 40 years, nunca tuvo el respaldo divino, he never had this divine backing, aunque Dios lo puso. even though God placed Vamos a him there. estudiar Let's study algunos detalles que hicieron a David diferente. some details that made David different. Y el más grande de ellos The biggest of which es lo que dice Primera de Samuel, is what 1 Samuel capítulo 13, versículo número 13. 13:13 says. Y ahí dice, And it says, y Samuel dijo a Saúl, but Samuel said to Saul, has obrado you neciamente, have acted foolishly. no has guardado el mandamiento del Señor. You have not kept the commandment of the Lord, Dios te ordenó. which God has commanded Pues you. ahora el Señor For the Lord hubiera establecido tu reino en Israel para siempre, would now have established your kingdom over pero Israel ahora forever. tu reino no perdurará. But now your kingdom shall not endure. El Señor ha buscado para sí The Lord has sought for himself un hombre conforme a su corazón. a man after his own Esa heart. es la característica distintiva This is that distinct de characteristic una persona que agrada a Dios. of a person that pleases Un God. hombre conforme a su corazón. A man after his own heart. No importa qué talentos, Doesn't matter what no talents importa qué habilidades, or abilities. no importa qué capacidades, Doesn't matter what no importa qué capabilities educación, or education. no importa el nivel económico, Doesn't matter your economic no level. importa el desarrollo de su vida en lo natural, With disregard to your natural life's sino lo development, que importa es su corazón. what matters is the heart. Y luego dice, el Señor Then it says that the le ha Lord designado como príncipe sobre su pueblo, has appointed him as ruler over his people, porque tú no because you have not guardaste kept lo que el Señor te ordenó. what the Lord commanded En el you. transcurso de esta charla, esta mañana, And throughout this morning's talk, vamos a estudiar we're going to study algunos elementos puntuales. some punctual elements. ¿Por qué Saúl Why Saul no tuvo un reino generacional, did not have a generational que es kingship, el deseo de Dios? which is God's desire? La primera vez que Dios se revela como un Dios The generacional, first time God reveals himself as a generational lo God, menciona Jesús Jesus mentions that en sus charlas en el Nuevo Testamento, en los evangelios. in his talks in the New Testament and the Y él Gospels. dice He says Que el Dios de Abraham, that the God of el Dios Abraham, de Isaac the God of Isaac, y el Dios de Jacob and the God of se le Jacob reveló a Moisés en la zarza. revealed himself to Moses at Y the luego burning bush. dice, Then y it Dios says no es Dios de muertos, that God is not the God of the dead, Dios es Dios but de the God vivos. of the living. Porque la impartición de Cristo es vida, Because Christ's y impartation is life, vida en abundancia. and life in abundance. David emerge en medio de un reino, en medio de crisis. David emerges in the time of crisis in the El psalm. rey designado, The assigned king escogido, pedido who was chosen, por requested el hombre, by man, había perdido su propósito, had lost his purpose. había alterado su llamado. He had altered his calling. Una persona puede tener un llamado genuino de Dios, A person can have a genuine calling from God, pero por no pasar but by not la going prueba o el periodo de through formación, the trial or period of formation, puede perder el propósito he can lose his y purpose puede alterar el llamado. and it can alter the calling. Si bien es cierto, And if this is la true, Escritura declara Scripture que declares los dones y el llamamiento son irrevocables, that gifts and callings are irrevocable. eso no significa This doesn't mean que la conducta that the y conduct la actitud de aquel que tiene los dones y el llamamiento and the attitude of the one who has the gifts and the no calling puedan deteriorar cannot
deteriorate y aún anular and even el annul propósito de Dios para su vida. God's purpose for their life. Las palabras del profeta Samuel a Saúl The words of the prophet Samuel to es cuando Saul éste está en Gilgal. is when they're at Gilgal. La instrucción del profeta había sido: The instruction of the prophet had been, espera 7 días wait for 7 hasta days que yo descienda a ti, till I come down to y you. ahí te indicaré lo que has de hacer. There I will show you what you must do. Aunque Saúl estaba en su segundo año de reinado, Even though Saul was in his second year of this kingship, todavía apenas even yet, el plan y el propósito de Dios era incipiente. barely God's plan and purpose was emerging. Estaba apenas naciendo. It was yet being born. Pero la actitud de este hombre, But the attitude of this como ya man, mencioné, as I've already 3 mentioned, cosas: 3 things: su falta His de lack paciencia o templanza, of patience or temperance, la desconexión que tuvo con la palabra de Dios, the disconnection he had with the word of God, y su ego que nunca se sometió al gobierno de Dios, and his ego, which never submitted itself to the kingdom of God, llevaron a Dios took a God decir: to say, y me arrepiento and I de haber repent puesto a Saúl como rey. from having putting Saul as king. Aunque los dones y el llamamiento son irrevocables, Even though the gifts and the calling are irrevocable, puede haber un cambio en el pensamiento divino there can be a change in that divine al thought ver cómo la persona designada by seeing how that assigned no person camina dentro del propósito eterno. doesn't walk within that eternal purpose. Tenemos que aprender esta primera lección. We have to learn this first lesson Si then. queremos vivir una vida victoriosa If we want to live a victorious y life perpetuar nuestra fe and perpetuate a our través faith de nuestras generaciones, throughout our como lo generations, hizo la abuela y la madre de Timoteo, as Timothy's mother and grandmother tenemos que did, tener cuidado we must be careful de mantenernos dentro del programa divino. to stay within that divine La program. pregunta que surge es: The question that emerges ¿cuántas is, personas han entendido ese programa divino? how many people have understood that divine program? Lo desafiante de este pensamiento, What's challenging about this a lo thought, menos en los Estados Unidos de América, at least in the USA, estadísticamente hablando, speaking statistically, es que el 80% de los que se congregan cada domingo en la mañana, is that 80% of those that congregate on Sunday morning, creyentes nacidos de nuevo, believers born again, con un propósito para el cual Dios los escogió, with a purpose for which God has called them, todavía no saben still don't know cuál es el plan de Dios para su vida. what is God's plan for their life. Porque la religión Because religion ha cegado el entendimiento de los incrédulos. has blinded the knowledge of the incredulous La people. religión es un instrumento de mentira. Religion is an instrument of Es un lie, instrumento de engaño. an instrument of trickery, Llena de tradiciones, full of tradition, llena de costumbres full of que customs, traen como resultado bringing as a result personas que viven de la apariencia. people who live by appearance. Pastor Víctor Jr. El pastor Victor nos Jr. hablaba la semana pasada precisamente de esto. spoke last week precisely on Cómo a this. Saúl le interesaba la apariencia, How Saul was interested in appearance, pero a David le interesaba el corazón de Dios. but David was interested in God's heart. Ahí estuvo el meollo. There is the Ahí point. estuvo el punto medular There is the key point por el cual uno se perpetuó for why one was y el perpetuated otro se estancó. and the other one stayed Uno stale. terminó muerto One ended up en el dead campo de batalla on the el battlefield mismo día que murieron todos sus the descendientes, same day that all his y descendants died, solamente quedó un lisiado and only one left llamado Mefiboset. called Mephibosheth. Porque las personas que no se aferran Because people who don't grab al hold plan y al propósito de Dios para su vida to the plan and purpose of God for their van a life producir una generación de gente lisiada, will produce a generation of people who are gente licentious, dañada. people who are damaged. Desafortunadamente, Unfortunately, hay mucha de ese tipo de personas dentro de la there iglesia. are so many of those type of people within the church. Personas que están en una disonancia cognitiva, People who are in a cognitive dissonance como state, estuvo Saúl, as Saul was, diciendo: yo cumplí el mandamiento del Señor, saying, I fulfilled the commandment of the cuando Lord, realmente lo había gobernado su ego. when really his ego had governed him. El problema de Saúl realmente fue Saul's problem really was que el temor se apoderó de su corazón, that fear grabbed hold of his heart. porque el temor del hombre pone lazo. Because man's fear lays a snare. Por eso cuando el profeta le pregunta: That's why when the prophet questions, ¿qué es ese balido de ovejas? what is that sound of the ¿Y cattle qué es ese mugir de vacas and that bowing of the livestock que yo escucho? that I'm hearing? Y Saúl dijo: And Saul es replied, que el pueblo it's because the guardó people lo mejor kept the del best anatema, from the del loot, botín, from the loot, de lo maldito, from what is cursed, para adorar al Señor. to
bless the Lo Lord. segundo que sucede So the second thing that con una occurs persona que no entiende el propósito y el plan de Dios para su vida is someone who doesn't understand God's purpose and plan for his y que life no está dispuesta a ser formada y educada para ese propósito, and not willing to be formed and educated toward that es que purpose, va a resultar is that the result will be ofreciendo sacrificios que Dios nunca le pidió. offering sacrifices that God never Es asked más, for. Moreover, sacrificios que Dios le prohibió que hiciera, sacrifices God forbidded, pero está tan confundido por su ego, but they're so confused due to their ego, por su falta de conexión profética con la palabra de Dios, their lack of connection prophetically due y to not está knowing the tan word of God, comprometido and they're con su uncommitted ignorancia in their y con ignorance su falta de sensibilidad, and their lack of que sensibility. cree They que believe está agradando a Dios they're pleasing cuando God está desobedeciendo abiertamente el mandamiento del Señor. when they're openly disobeying God's commandment. Por eso no hay cosa más triste, That's why there's no sadder o thing. más bien dicho, or rather lo said, digo de otra forma, I'll say it differently. la persona más miserable en este mundo The most miserable person in this no world es el pecador que nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, is not the sinner not having a personal encounter with God, sino es la persona yet it is the que ya lo person tuvo, who already had que it, fue ungido por el Espíritu Santo anointed by the y Holy tiene Spirit, un llamado, who has a calling, pero se desvió en sus propios caminos. but dismayed in their own ways. Su ego, Their su ego, falta de entendimiento their lack of understanding, y su falta de sensibilidad and their lack of lo sensibility hacen caminar por la vida make them walk through life sin propósito ni destino. without purpose or Y destiny. por eso es que las personas viven afanadas. Hence, that's why people live in Y worry, por eso es que los matrimonios se destruyen. and marriages are Y destroyed, por eso es que los hijos están lisiados espiritualmente and children are licensed spiritually porque están siendo formados because they're being en formed hogares sin propósito y destino. in places without purpose and destiny, En households. Dios. In God, Simplemente viven only como live viven todos los hombres. as other men live. No hay diferencia. There's no difference there. Entonces, ¿qué es lo que sucede? So then what occurs? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What should we do? Saúl en su impaciencia Saul, in his impatience, ofreció un sacrificio que no le correspondía. offered a sacrifice not corresponding to himself. Usurpó He usurped el lugar del sacerdote. the place of the priest. ¿Cuántas personas en tercer lugar How many people in third place están usurpando el lugar del Espíritu Santo are usurping the place of the Holy Spirit para dirigir, to direct, enfocar focus, y direccionar sus and vidas? direct their life Porque su ego está tan grande because their ego is so great que no tienen tiempo para escuchar a nadie, they have no time to listen to anyone menos else, al Espíritu Santo. much less the Holy Ellos Spirit. todo lo pueden, They can do all ellos things. todo lo saben, They know all ellos things. todo lo They entienden. understand all things. El otro día sostenía una plática con alguien The other day I was having a y le conversation with decía, someone and I was saying, ¿sabes una cosa? you know one thing? Es mejor condescender que contradecir. It's rather to belittle yourself than to contradict. Es mejor condescender It's rather to belittle que oneself contradecir. than to contradict. ¿Ha visto usted ese tipo de personas Have you seen those type que of para people todo lo que usted les dice that for everything you tienen say, un porqué de lo que usted está diciendo no está correcto? they have a why for what you're saying is wrong? Personas que viven en contradicción People who live in contradiction porque no han aprendido because they've not que understood la condescendencia that es condescending parte de la humildad is part of y que humility se va a manifestar en la benignidad, manifesting itself in goodness, buscando el bien de los demás, seeking good in others. refraseo, Let me rephrase this. buscando lo mejor de los demás Seeking the best in en vez others de resaltar lo negativo. instead of highlighting the negative. ¿Me está siguiendo? Are you following me? ¿Alguien puede decir un gloria a Dios? Can someone say glory to God? De tal manera And so que hay ciertas características de un nuevo liderazgo que Dios quiere levantar en este tiempo. there are certain characteristics of a man of God that God wants to lift up in Estamos this time. esperando un avivamiento. We're waiting for a revival. Estamos esperando un despertar. We're awaiting an A lo awakening. menos esa es la percepción de mi espíritu. At least that's the perception of my Pero spirit. no va a ser una percepción But it won't be a perception mover or a movement donde el Espíritu Santo fluye en milagros, where the Holy Spirit will flow in donde el miracles, Espíritu Santo sana a los enfermos, where the Holy Spirit heals the donde el sick Espíritu Santo liberta a los or cautivos. frees the captive. Siempre Dios ha hecho eso a través de las edades God has always done that throughout the ages. y lo seguirá haciendo. He'll continue to do that. Pero el libro de Apocalipsis dice But the book of Revelation que aún says viendo señales del cielo that even there being signs in y aún heaven viendo manifestaciones and manifestations sobrenaturales, that are los supernatural, corazones de los hombres permanecerán endurecidos. man's heart will continue to be hardened. Porque tiene que venir un avivamiento Because a revival must come en la manifestación
manifestación del Espíritu Santo in the manifestation of the Holy en el Spirit corazón de cada in the persona, heart of every person, empezando por cada creyente, beginning with every believer, para que se abra su entendimiento so their understanding can be y opened podamos estar en la disposición and we can be in the de place abrirnos to open a ourselves, entender, to a understand, comprender to y a comprehend, disponernos and be a willing dejar nuestras viejas maneras de ser y pensar to leave our old ways of being and thinking para empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. to begin to do what God wants us to do. Suena muy fácil, ¿no es cierto? It sounds very simple, right? ¿Le suena fácil? It does sound easy Pero to eso do, es lo más difícil. but yet it's the most difficult thing. ¿Por qué? Why? Porque hay una participación de la voluntad y del corazón del hombre. Because there is a participation needed of Y man's will, siempre and donde always se involucra la voluntad y el corazón del hombre, where man's will and heart is involved, siempre van a haber contradicciones. there will always be contradictions. Jeremías 17 dice, Jeremiah 17 says, engañoso es el corazón más que todas las cosas. deceitful is the heart above all things. Salomón lo dijo de otra manera en Solomon- Proverbios capítulo 3. Solomon said it differently Hijo mío, in Proverbs 3. He said, my no son, confíes en tu propia prudencia, don't trust in your own prudence, sino guarda mis mandamientos. yet guard my Si commandments. usted se da cuenta, todo nos enfoca hacia un punto. If you realize it's focusing us, all of us, in one Para point, venir a convenirnos to convene ourselves en el pensamiento divino. in the divine thought. Pero en la iglesia hay una divergencia muy marcada hoy. But nowadays in the church there's a divergence marked well in ¿Cuál the es church. esa divergencia? What is that divergence? Que nos estamos separando That we're separating cada vez más del pensamiento divino, each time more and more from that divine cuando thought, debería ser a la inversa. where it should be inverse. Deberíamos acercarnos al pensamiento divino. We should draw closer to that divine Y thought. eso no tiene nada que ver con el modernismo, This has nothing to do with ni modernism tiene nada que ver con los cambios de la or sociedad, the changes in society, porque los principios del reino de Dios, because the principles of the kingdom of que son God, los que transforman el corazón de las personas which is what transforms the hearts of y los people, llevan a tener un corazón conforme al corazón de Dios, taking them to have a heart after God's own no heart, pasan de moda, are not out of style. no son para ayer, They're not yesterday's son thing. para ahora, They're for now. permanecerán mañana They'll remain y tomorrow seguirán en el futuro con nuestros and descendientes. continue in the future with our Pero descendants. no podemos darnos el lujo But we can't get the de luxury formar Mefibosets. of forming Mephibosheth, El único descendiente que le quedó a Saúl which was the only descendant left to Saul, fue un nieto lisiado. was a grandson in that way. ¿Qué le pasó a Mefiboset? And so what occurred to Mephibosheth? ¿Por qué Mefiboset terminó lisiado? Why did he end up a cripple? Va a sonar fuerte. It's going to sound very harsh Porque Dios dijo because God said que había desechado la casa de Saúl he had rejected the house of Saul y a todos sus descendientes. and all his ¿Qué descendants. fue lo que pasó? So what occurred? Que Dios le dijo a Saúl, That God told Saul, mata a Agag, kill Agag, rey de los amalecitas. the king of the Amalekites. Y como él no obedeció para matar, Since he did not obey to kill en him, ese acto de desobediencia, in that act of él disobedience, mató a sus generaciones. he killed his generations. Le dije que iba a estar fuerte. I told you it was going to sound harsh. En la desobediencia, In disobedience, matas tus descendientes. you kill your generations. En la obediencia, In obedience, transmites legado y reino y eternidad. you transmit eternity, kingdom, and legacy. Y no estoy hablando Not de talking about salvación, of salvation. porque una vez eres salvo, Once you're saved, Dios te perdonó. God has forgiven you. Pero ¿qué tipo de vida tienes? But what kind of life do you ¿Qué have? tipo de vida tendrán tus hijos y tus nietos? What kind of life will your children and grandchildren En have? vez de haber una divergencia. Instead of there being a divergence, ¿Sabe lo que significa una divergencia? do you know what the term divergence Cuando means? dos caminos poco a poco se van separando, se van separando, se van separando. Where two paths little by little go separating and separating and separating off. Cuando Cristo vino a traer una convergencia, When Christ came to bring a convergence, que es exactamente lo opuesto. which is exactly the opposite of Venimos de that. caminos diferentes, We're two different paths, pero todos vamos a converger en la cruz, but we're all going to verge at the en la cross, salvación de Dios, at God's salvation, en la transformación del ser interior, at the transformation of the inner para being, tener un corazón conforme al corazón de Dios. to have a heart after God's own ¿Por heart. qué? Why? Escribí algo I wrote que something. va a aparecer en pantalla. It'll show up on your screen. David David es el tipo de líder is the type que of Dios leader quiere que gobierne nuestra vida. that God wants to govern our life. El hombre que Dios desea.
that God desires, no el hombre que Dios quiere. not the one God wants. En cambio, Saúl The man wants. es el Saul modelo de la sociedad is the model of society y el mundo que el hombre busca. and what the world seeks in man. Por eso es que el hombre busca la fama, That's why man seek fame. el hombre busca la fortuna, Man seek fortune. el hombre busca la riqueza, Man seek riches. el hombre busca el reconocimiento. Man seek recognition. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia How many people within the church viven en amargura live in y bitterness perdieron el propósito de Dios and lost God's purpose? y diluyeron su llamado They diluted their calling porque según ellos because according to them, no los reconocen? they're not recognized. Jesús dijo al respecto de eso: Jesus says in respect to this, oren en lo privado, pray in private. en lo secreto oren al Padre In the secret place, pray with the y Father, Él los va a recompensar en público. and He will reward you in public. Pero los religiosos But those who are religious, oran en las esquinas, they pray in the corners. se paran en las sinagogas. They stand up straight Y in the Jesús synagogues. dijo, Jesus de said, cierto les digo surely I que tell ya you, tienen su recompensa. they already have their Eso reward. es That is alimentar al lobo negro. feeding the black wolf. ¿A quién estamos alimentando en nuestra vida? Who are we feeding in our life? Porque esta es una responsabilidad de todos nosotros. Because this is a responsibility for all of us. El deseo de Dios God's desire, no son personas it's not for people llenas de Saúl, to be filled with Saul, llenas de filled los anhelos with the desires que cualquier hombre tiene. of what any other man has. Y no me malentienda. Don't No misunderstand estoy me. diciendo que no puede tener anhelos. I'm not saying you cannot have No estoy desires diciendo que no puede tener aspiraciones. or aspirations. Dios quiere que seamos visionarios. God wants us to be Porque visionaries. sin visión el pueblo se diluye. Because without vision, the people dilute. Sin visión el pueblo se descarría. Without vision, the people derail. Sin visión el pueblo se desenfrena. Without vision, the people derail. La visión Vision es como el canal de un río is like a river's o channel el lecho de un río or the river's por path donde se van a conducir las aguas de tu vida. wherever your life's waters will Pero no lead. podemos permitir que corran al azar según la topología del terreno But we cannot allow it to just run forth according to the topology of the o la terrain geografía del or terreno. according to how the geography and the way the Si el land terreno feels. baja, tú bajas. Si el terreno hace curva, tú haces curva. Meaning that if the ground goes up or down, so does it. Eso es or ser curves. llevado por la corriente del sistema. That's what it means to go according to the current of the system. Caminar como caminan todos los demás. In other words, to walk as others El do. creyente tiene que hacer la diferencia. Rather, the believer must make the Tiene que difference. aprender a dirigir el río de vida que está dentro de él Must learn to direct the river that's within en them una dirección precisa. in a precise direction. La forma más rápida de llegar del punto A al punto B The fastest form to get from point A to point B es una línea recta. is a straight line. Pero cuando las personas no entienden el propósito de Dios, But when people don't understand God's están purpose, zigzagueando, they're zigzagging. están caminando de un lado para otro, They're meandering, tal cual le pasó al pueblo de Israel, as occurred to the people of que un Israel, camino de 11 días where a pathway of 11 lo days, recorrieron en 40 años. they spent 40 years through La it. mentalidad tipo Saúl, The mentality of this el Saul modelo de type, la sociedad, according to the society's que hoy está model, muy metido dentro de la iglesia, is now very well inside the especialmente church, con todos los medios. especially within the media. Yo valgo según cuántos seguidores tengo. My value is according to how many Yo followers I valgo have. según cuántos me gusta me dan. My value is according to how many likes they give Yo me. valgo según My value cuántas is veces reproducen lo que yo digo. how many times they reproduce what I say. Pero la verdad But the truth es que todo eso es fachada. is that all of that is not Todo eso true. es All superficial. that is superficial. Porque hoy nadie pone una foto tal cual salió. For now, no one puts a photo exactly as they came out. Le pone filtros. They apply La a filter. arregla. They fix Y it up. muchos lo hacen de tal manera And so many people do it que in such cuando a uno mira manner esa foto en los medios dice, that when you see that photo on social media, you say, ¿fue? ¿Es? was it him? Is it será? him? Or could it have been him? Es como en esos sitios de internet It's like on those websites on the donde internet hacen citas. where you do dates Y ponen fotos and you upload photos de la Miss Universo. of Miss Universe. Y cuando aparece, But when they show up, era Hermelinda Linda. it was not that person. Hermelinda Linda
this person, Hermelinda Linda, ella fue un personaje de revistas cómicas por allá por los 80s. was a character in magazines and such throughout the 80s. Era una mujer horrible, horrible. She was a horrible, horrible lady. Dice que llegó un señor con la policía They say that there's a guy who went up to the police hablando de Hermelinda speaking about this character, Hermelinda. y le dijo, señor agente, And so she says, people, se perdió mi esposa. he said, people, my wife is lost. ¿Cuándo? Dijo. And he asked him when. Hace como 8 horas que no la encuentro. He says, about 8 hours ago, I can't find her. Tiene una foto. They said, well, do you have a photo? Dijo, sí, sí, He sí. says, Aquí en mi yes. celular, dijo. He says, yes, on my cell phone Mírele, here. dijo. He says, look. Y el policía le dijo, And the policeman says, ¿está seguro que quiere que la encontremos? he says, are you sure you want us to find her? Poquito cruel, ¿verdad? It's a bit cruel, right? Pero este tipo de conductividad But this type of en la vida behavior de una persona in the life of a person, no es el propósito de Dios. that's not God's purpose. No es el plan. It's not the plan. Acabamos de leer We just read en Primera de Samuel, 1 Samuel capítulo 13, 13 que el modelo de Dios that God's model es aquel que consigue is he who finds 3 cosas. 3 things Romper sus límites. to break their limits. Tenemos que romper los límites que la sociedad nos ha implantado, We have to break the limits that society has placed on us, o or tenemos que romper we have to break con el prototipo with the prototype del buen creyente que tenemos en la mente. of what is a good believer that we have in our mind. ¿Cuál es el prototipo? What is the prototype? No el arquetipo. Ahorita Not- le explico la diferencia. Not the archetype. I'll explain the difference. El The prototipo prototype es un modelo is a model de cristianismo of Christianism que ha sido etiquetado that has been placed, put in, según el sistema de la sociedad, according to the system of society, según el mundo according to the world, y según lo que el hombre busca. and according to what man is Ese es un seeking. prototipo erróneo. That's an erroneous Porque el prototype. prototipo erróneo Because the que erroneous muchos prototype tienen that many have es que ser un buen cristiano is that to be a good Christian es asistir el domingo en la mañana a la is iglesia to attend Sunday morning church. y luego Then, de lunes a sábado eres libre para hacer lo que quieras. Monday through Saturday, you're free to do as you will. Como me dijo una persona hace muchos años, As somebody told me many years ago, le dije, I said, ¿es verdad que usted is it true that you vive en adulterio, are living in adultery? que está teniendo relaciones con alguien que no es su marido? That you're having relations with someone who's not your Y me husband? dijo con la mayor naturalidad, And she told me with the greatest sí, naturalness, pastor, said, es cierto, yes, pastor, that's true. pero usted no se preocupe, And then said, but you don't worry, pastor. porque antes de entrar a la iglesia, Because before getting into the church, yo le entrego todo eso al Señor. I turned that all over to the Lord. Y cuando salgo, And when I leave, que allá es mi vida privada, which is my personal life, entonces yo hago lo que quiero. then I do what I want. Ese es el prototipo de vida que mucha gente tiene. That's the prototype of the life that many people Y no have. necesariamente con algo tan escandaloso como lo que acabo de mencionar, And not necessarily with something so scandalous as what I just mentioned, sino con cosas pequeñas but with little things que la Biblia las llama that the Bible calls pequeñas zorras. little errors. Pequeñas zorras. Little errors. Fax. Little foxes. Pequeños animalitos Little animals que destruyen los grandes viñedos. that destroy the greatest vineyards. La viña eres tú y tu familia. The vineyard, that's you and your family. Pero pequeñas actitudes de Saúl, But the little attitudes of Saul, pequeñas zorras que se han metido a tu viñedo, those small foxes that have entered your vineyard, se están comiendo las raíces they are eating at the roots que te sostienen that are y que holding te han you fundamentado. and that have given you ¿Por qué foundation. matrimonios con 35, 40 años de casados terminan divorciados Why marriages of 35, 40 years of being married end up divorced en la vejez? in their old age? Simplemente porque permitieron que las pequeñas zorras se fueran metiendo en su vida en el transcurso de todos esos años de matrimonio. Simply because they allow those small foxes to get into their vineyard and life throughout the transcourse of all those years. Saúl en operación Saul, when donde operating David debería reinar.
when David should be Y usted reigning. sabe que David And you know that David es Cristo. is Christ. Dice que había una señora que tenía un temperamento horrible. They say that there was a lady that had a terrible temperament. Rezongona, Just ugly at it. malcriada, Malcreant. abusiva, Abusive. respondona. Ugly at responding. amargada. Bitter. Y un día le dijo al marido, One day she told her husband, pero verdad mi vida, but you know, my love, que cuando yo sea viejita tú me vas a querer. that when we get old together, you'll love Y el me. marido le dijo, sí, yo te voy a querer. And Dijo. the husband said, yes, I'm going to love you. Me vas a querer mucho, sí, dijo. And she asked, you're going to love Al me a lot? grado que He hasta said, de yes. vez en cuando te voy a llamar por teléfono para ver cómo estás. And the response was, even to the point that every once in a while, I'm going to call you to see how you're doing. ¿Qué pasó? So what occurred there? Las pequeñas zorras Those small foxes destruyeron el viñedo. destroyed the vineyard. Dios le dice a Saúl, God tells Saul, Dios se ha buscado un hombre conforme a tu corazón. God has sought a man after his own heart. Y aquí viene la cuarta enseñanza. Here comes the fourth teaching. Cuando viene la decadencia When the downfall de un arrives líder, from a leader, de un cristiano, from a Christian, de un hombre from a man, o de una mujer or a woman que ha sido asignado en un propósito de Dios. who has been assigned at a purpose from Y God, todos tenemos una asignación divina. and we all have a divine assignment. Nuestra oración debería de ser, Our prayer should be, Señor, enséñame mi asignación. Lord, teach me my assignment. Porque si no encuentra propósito, Because if you don't find purpose, no hay destino. there's no destiny. Sin propósito no hay destino. Without purpose, there's no O destiny. sea, como lo dijo Santiago, As James said it, será como una ola del mar it'll be like a wave in the wind in the movido sea, por todo viento, being moved by all the winds, inestable, hasta que unstable, su corazón se vuelve inconstante. until their heart becomes inconsistent. De tal manera And so, que cuando una persona decae, when a person is in y downfall, déjeme decirle que es muy fácil desenfocarse del reino de Dios. and let me tell you, it's so easy to unfocus oneself from Por the kingdom of cositas God. pequeñas Due to small nos things, desenfocamos. we Pero disenfocus. ¿por qué David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios? But why was David called the man after God's own Si heart? David fue un pecador, If David was a sinner, tal vez más que Saúl. perhaps more so than Saul. Ojo con eso, Watch out now, porque las cosas que hizo David because the things that David did pueden aparecer más serias que las que hizo Saúl. could appear to be more serious than what Saul did. Saúl usurpó el lugar del profeta, sacerdote, Saul usurped the place of the prophet, the y priest, ofreció un sacrificio que no le era permitido. and offered a sacrifice that was not permitted of him. ¿Y acaso no fue lo mismo que hizo David? But isn't that exactly what David did? ¿Acaso no David Did David not entró al tabernáculo enter that tabernacle y sacó los panes de la proposición and take bread from the y showbread se los table, comió con sus hombres? eating it together with his men? ¿Acaso no David Did not David se puso el efod del sacerdote put the priest ephod cuando on a él no le correspondía? when that did not correspond to him to do? ¿Acaso no David Did not mandó David matar a Uría Eteo send to kill Uriah the Hittite para quedarse con la mujer de este? so he can stay with his wife? Se rasca uno la cabeza y dice, You end up scratching your head saying, se registran más pecados more sins are recorded de David que de Saúl. for David than Saul. Pero ¿por qué Dios dice, But so then why does God say, David es un hombre conforme a mi corazón? David is a man after my own heart? Lo define el Salmo 51. Psalm 51 defines Cuando him. David ora a Dios When David y lo escribe su oración. prays to God and writes down his prayer. Salmo 51 es una oración de confesión de pecados de David. Psalm 51 is a prayer of confession of sins. Y en un párrafo él And dice, in one of the paragraphs he states, mientras callé, while I was se quiet, envejecieron mis huesos. my bones grew Y old, todo mi verdor and all my se volvió rigor como sequedales del desierto. became dry as the desert. Señor, Lord, devuélveme return el gozo the joy de mi to me salvación. of my Y salvation. entonces Then anunciaré a los pecadores su camino. I shall announce to the sinners your ways. ¿Qué fue lo que hizo David? What did David do? Cuando el primer hijo tuvo con Betsabé, When the first son he had with estuvo Bethsaida, por 7 días para morir. he was for 7 days there as if to die. Se puso en silicio, se puso en ayuno, He went into fasting with dust on his se head. tiró al piso, He fell to the se ground, echó polvo en la cabeza. putting
dust, ashes on se his echó head. ceniza. He put ashes on his head. Y el hombre lloró y se arrepintió delante de Dios. And this man cried and repented before God Hasta que le dijeron, until they told him, el niño ha muerto. the boy has died. Entonces David se levantó Then David arose y dijo, prepárenme algo de comer. and said, prepare me something to eat. David aprendió David learned que hay que morir al pecado that you have to die to sin y que hay que pedirle perdón a Dios. and ask God for Y forgiveness. siempre que falló, And every time he failed, se volvió a Dios he turned to y God dijo, Señor, and said, Lord, en God, pecado fui concebido. sin was En conceived. pecado me concibió mi madre. And sin, and I was conceived by Pero my tú mother. conoces mis entrañas. Yet you know my Aun inwards. cuando estaba en lo profundo de la tierra, Even when I was in the depths of the earth, tú me hiciste. you made me. Aún no se había dado ni uno de mis días, Not one of my days had come to pero be. tú ya los tenías contados. Yet you had already counted them. Salmo 139:13. Psalm 139:13. Aunque no había nada de lo que habría de venir, Even though nothing was to come Parafraseo. had arrived, porque yo no existía, because I had not yet en tu existed, libro in your book, estaba escrito todo de mí. all of me was already Porque written. David, Why did una David, razón más, one more fue un reason, hombre conforme al corazón de Dios, was a man after God's own heart? porque aprendió Because he a learned buscar to seek en la escritura in el Scripture camino de la restitución al propósito divino. the path towards restitution, towards a divine Y pathway. eso se llama arrepentimiento. And that's called repentance. Diga gloria a Dios aunque sea. At least say glory to God. Voy a tocar un par de detalles más. I'm going to touch on a few more details. No quiero hacer esta última charla muy extensa, I don't want to make this last conversation porque hay extensive mucho que decir, because there's so much to say. que yo quisiera seguir hablando de la temática, pero yo creo que ya 6 temas es suficiente. I wish I could keep talking on this theme, but 6 topics is already Es necesario que already too usted los much. oiga todos del 1 al 6 otra vez. I'd rather you listen to them all again from 1 through 6. Y entonces Dios le dice a Saúl So then God a través tells de Samuel Saul through Samuel que se buscó un hombre that he sought a conforme man a su corazón. according to his own heart. La palabra buscar me llamó la atención. The term after caught my Buscó. attention. To seek after, sought Miremos after. qué significa esa palabra. Let's Buscar. see what that term Ahí to va a sought aparecer en su after. pantalla. It'll appear there on your screen. Escudriñar To search con el fin de hallar algo que está perdido In order o to- que falta. to find something that is missing or lacking, O a lo menos or at least cuya ubicación se desconoce. whose location is unknown. Todos nosotros All of us, tenemos que hallar lo que está perdido en nuestra vida. we have to find what is lost in our life. El propósito original de Dios. The original purpose of God. No ser un religioso. Not to be religious, No conformarme con No. asistir a cultos. being conformed by attending service, No tener una vida de tradiciones y costumbres. not having a life of traditions and customs. Esta pandemia This pandemic nos comprobó lo que ya sabíamos. proved what we already knew, Que el ser humano that the human es being, es una criatura de costumbres y de a hábitos. creature of habits and customs. Y muchos se acostumbraron And many grew accustomed a no congregarse. to not congregate. Todavía al día de hoy Even nowadays, hay personas que no se congregan there are people who don't porque congregate se acostumbraron because they got used to a otro estilo de vida. a different Y lifestyle. dicen, no, yo miro en línea. They say, no, I'll watch it online. Eso está bien para los que están del otro lado del océano, en otro país. That's fine for those who are on the other side of the ocean in another Pero para los country. que están a la vuelta de la esquina, But for those who are just around the corner, deberían de estar aquí. well, they should be here. ¿Por qué? Why? Porque es un mandamiento bíblico. Because it's a biblical commandment. No dejando de congregarse Don't stop como congregating muchos tienen por costumbre. as many have grown accustomed Le to. decía, hay que morir al pecado. So I was saying we have to die to sin. El pecado se puede cometer de 2 maneras. Sin can be committed in 2 ways. De una manera general. In a general fashion, Pecado es errar el blanco, sin is to miss the bullseye, es perder el enfoque. is to lose the focus. Eso es pecado. That is sin. Iniquidad Iniquity, es el problema del corazón. that's an issue with the heart, Son las raíces que nos hacen pecar. are the roots that make us sin.
Por eso dice Primera de Juan, That's why 1 John Él es says poderoso, He is mighty, uno, one, para perdonar nuestros pecados, to forgive our sins, y dos, and two, para limpiarnos de toda maldad. to cleanse us of all wickedness. Porque muchas veces reincidimos en el mismo pecado, Why do many times we come back to the same sin? porque estamos tratando Because we're trying de arreglar to fix el hecho de perder el enfoque, the fact that we lost de focus, no dar en el blanco, of not hitting the bullseye, pero no hemos tratado but we've not tried la iniquidad del corazón, to fix the iniquity of the heart, que es donde está el problema. which is where the problem Ahora, hay is. dos maneras de cometer pecado. Now there's two ways to commit sin. Número uno, One, no hacer not doing lo que Dios dice en su palabra que hay que hacer. what God says in His Word to do. Entonces, cuando la Biblia dice, So when the Bible no says, dejen de congregarse, don't stop y congregating, yo lo hago, I don't do that. ¿qué estoy haciendo? So what am I doing then? ¿Qué estoy haciendo? If I do that, then what am I doing? Alguien que me responda. Can someone give me an answer? Estoy pecando, I'm sinning. estoy desobedeciendo. I'm in disobedience. No soy un adúltero, I'm not adultering, pero estoy quebrantando la palabra. yet I'm breaking the commandment, the Ahora, word. hay niveles Now there are levels. de pecado a pecado. Are there levels of sin to sin? La Biblia dice, The Bible los que says, hacen estos pecados does the Bible say those that do these sins cambiarán y se podrán arrepentir. will change and be able to repent? Pero los que hacen estos otros pecados, But those that do these other sins, esos están Those descontinuados. they're going to be discontinued. La Biblia dice, The Bible does say la paga the del wages pecado of sin es muerte. is death. Romanos 3:21. Romans Mas la dádiva de 3:21. Dios But the es vida eterna gift of God, en eternal life, Cristo Jesús. in Christ Jesus. La primera forma de pecar The first way to sin es is dejar de hacer lo que la Escritura dice que tengo que hacer. to stop doing what the Scripture says to do. Y la segunda forma de pecar And the second way to sin es hacer is to do lo que la Biblia dice que no debo hacer. what the Bible says not to do. Regularmente nosotros juzgamos la segunda perspectiva del pecado. Regularly, we judge the second perspective of sin. Juzgamos por lo que otros We judge by what others hacen que la Biblia dice que no hay que hacer. do that the Bible says not to do. Pero ¿cuántos ponemos en balanza justa But how many put on a just balance el hecho the act, de que si no hago lo que la Biblia dice es pecado? the fact that if I don't do what the Bible says to do, that is also Pero que sin. si hago lo que la Biblia dice que no haga, But if I do what the Bible says not to también do, es pecado. that is also sin. ¿Sí me estoy dando a entender? Am I expressing myself, explaining myself? ¿Cuál de las dos posturas es más seria? Which of these positions is more serious? ¿Dejar de hacer lo que Dios dice To stop doing what God o says to hacer lo do, que Dios no dice? or to do what God says not to Casi do? no juzgamos We almost never judge nuestra conciencia our conscience por dejar de hacer by lo not que Dios dice que hagamos, doing what God says pero to sí do, la juzgamos but we do judge por hacer by doing lo que Dios dice que no hagamos. what God says not to do. Piénselo dos veces. And think about that again. Tenemos We have que escudriñar to search para encontrar lo que está perdido dentro de nosotros, to find what is lost within o a lo us, menos está en una ubicación desconocida. or at least it's in an unknown location. Dios está interesado en esa clase de personas. God is interested in those types of people. Pero ¿cuál era realmente el problema? But what was the problem really? Miremoslo rápidamente. Let's see it quickly. Hubieron algunos puntos comunes entre David y Saúl. There were some common points between David and Saul. Se los voy a dar rápidamente. Let me give them to you quickly. Los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. Both were young when they were used by Y God. aquí voy a resaltar dos cosas y con eso voy a ir cerrando. Let me highlight two things here and I'll begin to close. Los dos tenían un buen aspecto físico. They both looked good, had a good physical appearance, outer appearance. ¿Se acuerdas? Do you remember? De David Saúl de los hombros para arriba no había otro como él. That Saul, shoulders up, no one was like him. Y David And David dice que era hermoso, says that he was handsome. que era guerrero, He was a warrior. que era valiente. He was valiant. 3. 3, Los dos provenían de familias sin estima, both came from families of low esteem, de familias pequeñas. of small families. Eran del común, They were commoners. de la chusma, pues, They were commoners. por decir, And to say it in a different way, por evocar a Kiko. Eran they were
bueno, mejor no lo digo. I'd rather not say it. Los dos llegaron a ser reyes. Both became kings. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando empezaron a reinar. Both were around 30 years of age when they began their Fíjese en kingship. esta característica número 8. Focus on this characteristic number 8. Los dos, Both, o más bien dicho, rather, sobre los dos over both vino el Espíritu Santo. did the Holy Spirit come upon. Los dos reinaron 40 años. Both reigned 40 years. Los dos tuvieron oportunidad de que Dios perpetuara su reinado. Both had the opportunity for God to perpetuate their kingdom. Los dos Both murieron más o menos a los 70 años. died around the age of 70. Los dos Both cometieron grandes pecados delante de Dios. committed great sins before God. ¿Qué pasó? What occurred? Si eran tan parecidos, ¿por qué su reino fue tan diferente? If they were so similar, then why was their Si usted lee kingdom so primera different? de Samuel capítulo 13, If you read 1 Samuel 13, ahí dice claramente, y Saúl había reinado un año it says clearly that Saul had reigned 1 y year. estaba en su segundo año de reinado He was in his second year of kingship cuando él desobedeció y Dios lo desechó. when he disobeyed and God rejected Aquí him. me surge una pregunta. Here a question emerges for me. Si Dios lo desechó If God al rejected him segundo año de reinado at the second year of his o kingship durante el segundo año de reinado or during the second year of his y kingship, reinó 38 años más, and he reigned 38 more ¿qué nos years, enseña eso? what does this teach us? Que las personas que pierden el propósito de Dios That people who lose the purpose of God y diluyen el llamado divino en su vida and dilute that divine calling in their life pueden ocupar una posición can still occupy a al position estilo reino frente a los hombres, according to a kingdom that's conformed to man presentando una apariencia by showing an appearance de que son lo que fueron, of they are what they were, pero vivirán But la they'll mayor live parte de su vida the majority of their life presentando una fachada que ya no existe más. presenting a facade that no longer exists. Apariencia. Appearances. A lo menos dijo Saúl, At least Saul said, ven conmigo delante del pueblo. come with me to go before the people. Y Saúl fue con él. Y And Samuel fue con él. And Samuel went with Pero him. luego dice, Then it says, y nunca más and never again volvió a ver Saúl a Samuel did Saul see Samuel hasta el día de su muerte. until the day of his death. Samuel representa la palabra profética y activa de Dios. Samuel represents the prophetic and active voice of God. Reinó 38 años He reigned for 38 years sin conexión profética, without prophetic connection, sin without unción perpetua, perpetual anointing, sin propósito without purpose ni destino. and no Y destiny. por eso, That is el why mismo día, él that same day y sus he hijos and his children murieron en el campo de batalla. died on the battlefield. Y lo único que dejaron The only thing they left fue un behind Mefiboset was a lisiado, Mephibosheth that was crippled, que también tenía el corazón podrido. who also had a rotten heart. Eso es genética, señores. Guys, that is genetics. Porque David, por amor a Jonatán, Because David, out of love for Jonathan, le devolvió a Mefiboset returned to Mephibosheth todas las propiedades que habían sido de Saúl. all the properties that had belonged to Saul. Pero a la primera oportunidad, But at the first opportunity, Mefiboset dijo, Mephibosheth ese said, reino me pertenece. that king is not my king, Y empezó a repetir and began to repeat el mismo modelo de su abuelo. the same model pattern of his grandfather, Y terminó and ended up desechado igual que su abuelo. rejected out as his grandfather was. Hay gente que no entiende. There are people who don't understand. Hay gente que no entiende. There's people who don't understand. Gente que anda de iglesia en iglesia People who go from church to church, buscando propósito en lo que le gusta. seeking purpose in what they like. Ay, a mí me gusta ir a aquella iglesia porque hay un fluir del espíritu. La gente como alaba, me toca. Oh, I like to go to that church because how they worship God there, I like to praise, and it touches me. Pero también voy a aquella otra But I also go to that other porque one ahí el pastor. because there Ah, the pastor mis home. respetos con la palabra. My respect to how he preaches the Está word. bien, todo eso hay que valorarlo. You have to value all of that. That's fine. Pero ¿cuál es tu propósito? But what is your purpose? ¿Cuál es tu destino? What is your destiny? ¿Por qué Pablo le escribe a las 7 iglesias? Why does Paul write to the 7 churches En Apocalipsis capítulo in Revelation 2 y 3.
2 and 3. ¿Por qué él escribe Why does he write a 7 iglesias? to 7 churches? Porque en cada uno de esos lugares Because in each one of those places, había gente asignada there was people para assigned ser formada ahí. to be formed there. Las características de Éfeso The characteristics of Ephesus no eran las mismas que de Esmirna. were not the same as Smyrna. Las de Esmirna no eran las mismas de Pérgamo. Smyrna was not the same as Pergamum. Las de Pérgamo no eran las mismas de la Odisea. Pergamum was not the same as Las Laodicea. de la Odisea Laodicia's no eran was not las the mismas same de las anteriores. of the prior ones. Porque Dios pone a la gente Because God places people en el lugar donde debe encontrar propósito y madurar in the place where they should find it and mature de acuerdo according al tiempo que vive to the time where they're y al living entendimiento que tiene. and the understanding they have. De tal manera que la diferencia entre un líder y otro no es la apariencia, como ya lo vimos. Hence, the difference between two leaders is not their appearance, as we saw. No es un asunto de forma, It's not an issue of form. es un asunto de fondo. It's an issue of depth. Podemos decir entonces, y mire esta siguiente nota, We can say then, and let's look at the second note. podemos decir We can then say que David that era David un corazón conforme al de Dios, was a heart after God's, mientras que Saúl while Saul era un corazón was a heart conforme a los hombres. after men. Cierro con este punto. I'll close with this thought. ¿Qué fue la diferencia? What was the difference? Un proceso A process para formar un corazón nuevo. to form a new heart. Y esa es la carrera de todo cristiano. And that is the race for all believers. Yo veo rostros de muchos de ustedes. I see the faces of Aquí many sentados. of you here sitting down. Algunos los conozco por los últimos 30 años, 25 años, 20 años, Some I know you for the past 30, 25, 20 years, 15 años, 15 years, 10 años. 10 years. Algunos los estoy conociendo porque acaban de agregarse al ministerio. Some I'm getting to just know because you just been added to the congregation. Pero ¿sabe qué veo? But you know what I see? La transformación que ha habido en algunos. The transformation there has been in some. Cómo su disposición How your a seguir el disposition plan divino para su vida to follow that divine plan for your life los ha ido escalonando para arriba, para arriba, para arriba. has been taking you higher, steps higher and Y han higher. tenido And you've- enfermedades que casi los matan. You've had sicknesses that almost kill Y you. han tenido You've had conflictos que casi destruyen su matrimonio. conflicts that almost destroy your Y han marriages. tenido grandes problemas And you've had great problems que algunos hasta han sido amenazados con la cárcel, that some have even been threatened with jail siendo time inocentes. while you were Hay innocent. algunos que estuvieron a la puerta de la muerte, Some were at the doorway of death, pero aquí están, yet you're here, caminando, walking. como dice el viejo dicho, As the old saying says, despacio slowly pero seguro, but surely, siendo alumbrados por la palabra de Dios. being enlightened by the word of God. ¿Cuál fue la mayor diferencia entre Saúl y David? What was the greatest difference between Saul and David? Que Saúl That Saul, del anonimato brincó al reino. from anonymity, he jumped to the kingship. Nunca tuvo una educación sobre cómo ser un monarca. He never had any education as far as how to be a monarch. Nunca, Never, más bien dicho, rather said, no tuvo oportunidad, have the voy a usar un término legal, opportunity, I'm going to use a legal term, de usar jurisprudencia. to use his jurisprudence. ¿Qué significa eso? What does this term mean? Por ejemplo, An example. a un juez le llega un caso difícil To a judge, a difficult case y is él tiene que presented. resolverlo. He must resolve it. Entonces, ¿qué hace? What does he do? Mira la historia, He looks at the history. busca los registros He looks at the records hasta que encuentra un caso similar until he finds a similar y ve case. cómo lo resolvieron. He sees how they resolved Y it. de acuerdo a cómo lo resolvieron, According to how they él resolved ya it, tiene una idea de cómo resolver este. they have an idea of how to resolve this Eso one. se llama jurisprudencia. This is what jurisprudence is referring to. Saúl Saul no pudo usar jurisprudencia was unable to use jurisprudence porque el plan de Dios nunca fue que Israel tuviera un rey. because God's plan was never for Israel to have a king. No había un modelo a seguir. There was no model to follow. Ahora, Now, David David, sí tuvo jurisprudencia. he did have jurisprudence. Tuvo dos puntos de referencia. He had 2 points of reference. Primero, First,
En Saúl aprendió In Saul, he learned todo lo que un rey no debe de hacer. all that a king should not do. Y Dios tiene de todo en su viña. And God has everything in his Hay vineyard. gente de la cual tú puedes aprender mucho There's people you can learn much from de lo que no se debe hacer. of what you shouldn't do. Pero ¿cuál fue el segundo punto de referencia jurisprudencial But what was the para second David? point of reference of jurisprudence for David? Dios. God. Porque él fue el rey de Israel por excelencia. Because he was the king of Israel of excellence. ¿Pero cómo lo consiguió? But how did he attain this? Allá en el redil detrás de las ovejas, There while he was tending the flock and the sheep in the background. donde creció en adoración, Where he grew up donde in creció en formation, worship, comunión, in communion. donde creció en relación con Dios, Where he grew up in relationship with God. donde aprendió a conocer el corazón del Señor. Where he grew up knowing the heart of God. Ese es un adorador. That's what a worshiper is. Y yo veo que hoy en día, And I see that nowadays, y a lo mejor va a sonar como pedrada, pero de todo modo lo voy a soltar. and perhaps it'll sound like I'm throwing a stone, but I'm going to unleash it. Hoy en día escasean los adoradores Nowadays, worshipers are in y shortage. por eso las convocaciones de adoración And that's why the convocations of worship son escasas de participación, are lacking in participation. porque no hay suficientes adoradores Because there's not enough worshipers que lo quieran hacer en espíritu y en verdad. that want to do it in spirit and in truth. Si a ti no te llama la atención If it doesn't call your attention reunirte para adorar a Dios, to gather to worship God, es porque a lo mejor, it's because perhaps, como lo hizo Saúl, as Saul did it, antes de ir a Gilgal, before going to Gilgal, se fue he left y se levantó un monumento, and he lifted up a monument. su ego gobernando. His ego was governing. Y después se fue a Gilgal a esperar al profeta. And then he went to Gilgal to wait for the prophets, Yo ya cumplí el mandamiento del Señor. saying, I already fulfilled the commandment of the Lord, Como que Dios no supiera as if God didn't know que el corazón de Saúl estaba en el ídolo que él había hecho allá. that the heart of Saul was on the idol he had made there. Aquí levantaba las manos, He would lift up his hands here, pero su corazón estaba en el ídolo que levantó a sí mismo. but his heart was there on the idol he lifted up Se for himself. levantó, He lifted up como diría el Chavo, as se the, levantó una estuata. as the character El Chavo would say, he lifted up a statue. Y luego Kiko lo corrigió y le dijo, se dice monumento. And then instead, according to this episode, the correct term is Sorry, statue. sorry, that's hard to translate. Perdón, es difícil That traducir was eso. a little joke. Fue un chiste. Pero, But ¿qué estás edificando? what are you edifying? Si quiero desarrollar un corazón If I want to conforme develop al corazón de Dios, a heart according to God's own heart, hay que ser como David. you have to be like David. David esperó años de formación. David waited years of Fue formation. ungido, He was anointed, pero no fue de la unción al trono. but he did not go from anointing to the throne. En 2 minutos yo termino. I'll finish in 2 minutes. No fue de la unción al trono, He didn't go from the anointing to the throne, sino que fue de la unción, but he went from the anointing del reconocimiento. to El recognition. Espíritu vino sobre él, The Holy Spirit came upon him, pero él se fue but he went otra vez al redil detrás de las ovejas. again to the background to tend to the sheep. Después de ser ungido por el Espíritu, After being anointed by the Spirit, el récord bíblico indica the biblical record indicates que David tenía unos 15 o 17 años cuando fue ungido, that David was 15 or 16 years of age when he was anointed, pero empezó a reinar cuando tenía 30. but he began to reign when he was about 30. Y nunca, And never, nunca ever se atrevió did he dare a tocar to touch a Saúl, Saul, aunque Dios ya lo había desechado. even though God had already Pastor rejected Víctor him. mencionó algo de eso la semana pasada. Pastor Victor mentioned something about that Cuando last Saúl week. se metió a la cueva, When Saul went into the cave, tenía necesidades fisiológicas. he had physiological Es needs. decir, fue a hacer el 1 y el 2. In other words, he went to go use number 1 and 2. Y por poco le va con el 3. And almost he uses number 3 Porque ahí estaba metido Saúl. because Ahí estaba David. David was there. Imagínese usted al tipo Imagine this guy encucliado en la cueva. hidden in this cave. Nadie podía entrar con él porque usted no se lleva al baño a nadie, ¿verdad? You couldn't go in the cave with him because you don't go to the restroom with anyone else, do you? ¿O sí? Or do you? Dice, a ver, ¿cuántos me quieren acompañar? Voy al baño. I'm going to go to the restroom. How many want to join me?
¿Verdad que no? right? That doesn't happen. Hace años había un hermano que él Years dijo, ago- "Lo quiero atender, apóstol". A brother said, Apostle, I want to attend to you. Parecía mi sombra el hermanito, hermano. This brother seemed like my shadow. Varias veces le tuve que decir, Various times I had to tell him, espérate aquí wait right here, porque voy a ir a un lugar donde nadie puede ir por mí. because I'm going to go to a place where no one else can go with me. Porque si no, Because if I don't say se that, metía detrás de mí al baño, hermano. he'd get in there with me to the restroom. Y cuando estaba Saúl en esa situación, And when Saul was there in that situation, sus hombres le dijeron, his men told him, ahora Dios entregó a tu enemigo. now God has given your enemy David into your dijo, "No, no, hands. no. He said, no, Yo no voy a tocar al ungido del Señor. I'm not going to go and touch the anointed Y one of dice the que Lord. con mano temblorosa And he said, with a trembling hand, le cortó la orilla del manto con su cuchillo. he cut off the edge of his cloak with his knife, Y dice sword. que tuvo temor And it says de that haber he cortado el manto. was fearful of having cutting an edge of the cloak. Saúl no respetaba los mantos. Saul didn't respect mantles. Por eso fue que cuando le dijo al profeta, acompáñame, That's why when he told the prophet, y el join me, profeta se dio la vuelta, and the prophet turned Saúl le around, agarró el manto y Samuel, lo rompió. Saul grabbed his mantle and tore it. Y le his cloak dijo and el tore it. profeta, And the prophet told así him, como rasgaste mi manto, as you have torn my así cloak, rasgó el reino Dios de tu mano hoy. so has God torn the kingdom from you as well. Ten cuidado el manto de quien cortas o quieres destruir. Be careful whose mantle you cut or want to destroy. Porque hoy es muy común Because now it's very en las common redes sociales on social media que la gente escribe improperios, that people write incorrect maldiciones, things or curses mentiras, chismes, or lies, exageraciones gossip, a través exaggerations de hombres de Dios through men of God que ni siquiera conocen. whom they don't even know. Están tocando mantos que Dios dio They're touching mantles that God y has por lo given. tanto solamente Dios los puede quitar. Hence, only God can take away. No toques, no cortes, Don't touch or no te cut. constituyas en juez Don't constitute yourself a de lo que judge no eres. of what you're No not. juzgues a los ungidos, Don't judge who no those who are juzgues a los anointed. siervos de Dios. Don't judge God's No servants. permitas que murmure nadie en tu casa Don't de let ningún hombre de Dios. No one murmur in your house or gossip of a man of Porque God. así como tú rasgas el manto de otro, Because as you grab hold of así someone else's Dios va a mantle, arrancar el reino de ti. so will God y take de your tus kingdom away generaciones. and of your generations. Y cuando haces eso, And when you do that, te expones a tener generaciones lisiadas. you expose yourself to have generations that are crippled. Y después dice, Then you say, pero ¿por qué mis hijos están así? then you ask, why are my Pero ¿por children qué like mis this? nietos me salieron así? Why are my grandkids like this? Y ni siquiera te acuerdas You can't even remember que manchaste el manto de un hombre de Dios. that you stained the mantle of a man of God. Saúl no pasó la prueba, señores. Saul didn't pass the test, guys. Ahí está en la pantalla. There on the screen, it's there. Saúl Saul no pasó la prueba did not pass the test porque nunca fue formado. because he was never formed. Nunca tuvo entrenamiento He never had training para convertirse en un monarca. to become a monarch. Búsqueme la siguiente nota, Josecito, que les pasé. Está donde dice comprendemos entonces una cosa. And so we understand one thing. La siguiente de esa, por favor. Esa. Y ahora sí, con esta cierro. I'll close with this statement. Comprendemos entonces una cosa. We then understand one thing. Dentro de la casa de David, Within the house of de David la casa de Saúl. and the house of Saul. Y lo que comprendemos es lo siguiente. What we understand is the following. Una cosa es el poder del Espíritu It's one thing the power of the Spirit, y otra cosa es el fruto del Espíritu. and another the fruit of the Spirit. Saúl tuvo el poder Saul had the power del Espíritu, of the Spirit, pero nunca dio fruto. but he never gave fruit. Hay mucha gente que tiene el poder del Espíritu There are many people with the power of y the Dios lo Spirit, usa para sanar enfermos, and God uses them to heal the y Dios lo sick, usa para echar fuera demonios, or to cast out y demons, Dios lo usa para hacer grandes milagros, or to do great miracles, pero nunca dan fruto. but they never give fruit. Una cosa son los carismas, Charisma is los one thing, regalos del Espíritu Santo, the gifts of the Holy Spirit, y otra cosa es el carácter.
But character is another thing. Los carismas y los dones te levantan, Charisma and gifts lift you up, pero el carácter te sostiene. but character sustains you. Sin carácter, Without character, los dones son pasajeros. gifts are passing. Sin carácter, Without character, las manifestaciones del Espíritu the manifestations of the Spirit se convierten en algo superficial. turn into something that's superficial. La pregunta es, The question is, ¿qué quieres? which do you want? Vamos a ponernos de pie. Let's stand on our feet. Creo que es un buen cierre de esta temática. I think it's a good close to this series. 2 casas, 2 homes, un reino. 1 kingdom. La casa de David, David's house, la casa de Saúl. Saul's house. El gobierno divino, Divine government, el gobierno del hombre. man's government. Padre, te damos gracias esta linda mañana Father, we thank you this por la morning bendición de poder compartir tu palabra. for the blessing to share your word. Gracias porque tú has sido claro. Thank you because you've been clear Que seamos, como dijo Pablo en 1 de Corintios 9, that we be like Paul says in 1 Corinthians 9, de aquellos que corren of those who run en un estadio, in a stadium. de todos se abstienen They abstain themselves from con el everything fin with the end de goal alcanzar el premio. to reach the prize. Que seamos tal cual Pablo dijo, May we be as Paul said, no de los que golpean al aire, not that those that beat the air, sino de los que someten la naturaleza humana but whose their mind and human y nature la pone en servidumbre, submit it, para que no, habiendo sido ejemplo, heraldo, so that as being a herald, podamos haber sido o terminemos reprobados. we can not be disqualified. Dile, Señor, yo quiero terminar bien la carrera. Say, Lord, I want to end this race correctly. No importa tanto cómo empezaste. It doesn't matter how you started it. Los inicios son pequeños, The beginnings are small. pueden ser difíciles, They can be difficult, llenos de desafíos, filled with challenges llenos de necesidades, and of need, llenos de carencias. filled of shortcomings. Te puede faltar muchas cosas, You can be missing many things, pero en la medida que caminas en pos de tu llamado, but in the measure that you walk according to your calling, cualquiera que sea, whatever that may be, a lo mejor ahora estás Perhaps- limpiando el edificio, now you're cleaning the building, cuidando los carros, taking care of the vehicles, ayudando a acomodar a los hermanos, helping to accommodate the brethren, sirviendo en iglesia infantil, serving in the children's ministry, o cualquier cosa que estés haciendo, or whatever thing you may be doing, pero vas en el camino but based on the path. para entender tu propósito en la vida, We're trying to understand your purpose in life. que no tiene que ver con la iglesia It has nothing to do with the church, solamente, just the church. tiene que ver con tu vida en general, It just has to do with your life in general, tu persona, your persona, tu esposa, your wife, tus hijos, your children, tu familia. your family. Hay que encontrar un propósito para ellos. You have to find a purpose for them. Padre, yo oro en el nombre de Jesús Father, I pray in the name of Jesus, para que tú reveles propósito y así le des destino so you can reveal purpose and thus a give cada una de destiny todas las personas to each one of the people que escuchan esta mañana en este lugar that have listened in this place this y morning, que están detrás de las cámaras and those who are behind the en cameras sus hogares. in their households. Que todos podamos edificar May we all be conforme able a tu to modelo. edify according to Que your no nos model. desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. May we not stray to the right or the left. Que nunca tengamos una generación lisiada. May we never have a crippled generation. Que guardemos nuestro corazón y nuestra boca May we guard our heart and our mouth de no murmurar en contra de cualquier ungido, to not murmur against anyone who's anointed, de no rasgar su manto, to not tear their hablando lo mantle que no nos consta, by speaking of what we shouldn't. sino que seamos respetuosos May we be respectful y que te entreguemos cuentas de nuestra propia conciencia. and render accounts of our own consciousness. Padre, gracias Father, thank por la you oportunidad de bendecir tu nombre for the opportunity to bless y your de name recibir tu palabra, and receive your word, una palabra que transforma, a word that transforms, una palabra que es vida, a word that is living, una palabra que es esperanza. a word that is hope. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.